¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre sin un solo centavo en el bolsillo logró convencer a toda una ciudad de entregarle los ahorros de su vida en cuestión de meses? No estamos hablando de un genio de las finanzas tradicional, sino del hombre que dio nombre a la estafa más famosa de la historia. Hoy en Magno vamos a sumergirnos profundamente en la mente de Charles Ponzi. Vamos a analizar no solo el fraude, sino sus tácticas de persuasión, sus ideas de negocio originales y la ambición desmedida que lo convirtió en una leyenda. Prepárate, porque esta es la anatomía de un imperio construido sobre el aire. Para entender a Ponzi, primero hay que entender al hombre detrás del mito. Carlo Ponzi llegó a Boston en 1903 con solo $2.50 en el bolsillo. Él mismo decía que llegó con $1 millón en esperanzas, y esa frase resume perfectamente su psicología. No era un delincuente común, era un hombre que creía fervientemente en el sueño americano, pero quería alcanzarlo sin el tedio del trabajo duro de 10 horas al día. Su filosofía era que para hacer dinero de verdad no puedes seguir las reglas establecidas por otros. Tienes que encontrar una grieta en la estructura del mundo y meterte por ella. Antes del gran esquema, Ponzi pasó años saltando de un fracaso a otro. Trabajó como lavaplatos, camarero y hasta pasó tiempo en prisión en Canadá por falsificación y en Estados Unidos por contrabando de inmigrantes. Estas experiencias no lo detuvieron, sino que lo refinaron. Aprendió que la gente cree lo que quiere creer y que la confianza es la moneda más valiosa que existe. En 1919, mientras buscaba ideas para una revista de exportación, se topó con algo que parecía un error en la matriz del sistema financiero global, el Cupón de Respuesta Internacional o IRC. La idea de negocio era, en teoría, brillante y legal. El sistema postal permitía que alguien en España, por ejemplo, comprara un cupón y lo enviara a Estados Unidos para que el destinatario lo canjeara por sellos y respondiera la carta. Debido a la inflación masiva después de la Primera Guerra Mundial, el valor de estos cupones variaba drásticamente de un país a otro. Ponzi descubrió que podía comprar cupones en países con monedas devaluadas, como Italia, y canjearlos en Estados Unidos por un valor mucho mayor. Técnicamente, era arbitraje puro. Podías comprar por 1 centavo y redimir por 5, un margen de beneficio del 400%. Aquí es donde Ponzi aplicó su primera gran táctica de negocios, la escala y la velocidad. Sabía que los bancos ofrecían intereses ridículos, tal vez un 5% al año. Él decidió romper el mercado. Fundó la Securities Exchange Company y empezó a prometer algo inaudito, un retorno del 50% en 45 días o el 100% en 90 días. Su argumento era simple: si el negocio de los cupones daba un 400% de margen, devolverle un 50% al inversor era pan comido. Pero la realidad operativa era un desastre. Para que el negocio funcionara a la escala que él prometía, se habrían necesitado barcos enteros llenos de cupones postales moviéndose por el Atlántico cada semana, y la logística simplemente no existía. Ponzi lo sabía, pero decidió que no importaba. Su táctica cambió de la logística a la psicología de masas. Utilizó el principio de la prueba social a un nivel maestro. Cuando los primeros inversores pusieron sus pequeños ahorros y recibieron efectivamente su dinero más el 50% en el tiempo prometido, la noticia se propagó como un incendio forestal. Ponzi no gastaba dinero en publicidad tradicional, dejaba que sus clientes fueran su departamento de marketing. En Boston, la gente empezó a hacer filas que daban la vuelta a la manzana. Los policías, que originalmente iban para dispersar a la multitud, terminaban sacando sus billeteras para invertir. Ponzi entendió que la codicia es contagiosa. Cuando ves a tu vecino, que es un simple carnicero, comprarse un coche nuevo y una casa elegante gracias a un tal Ponzi, tu sentido de precaución desaparece por completo.
El miedo a quedarse fuera, lo que hoy llamamos FOMO, fue su herramienta más letal. Otra de sus tácticas clave fue la gestión de la imagen pública. Ponzi no se escondía en una oficina oscura. Caminaba por las calles de Boston como una celebridad. Vestía los mejores trajes, llevaba bastones con punta de oro y fumaba puros caros. Compró una mansión de 20 habitaciones y se convirtió en el accionista mayoritario del Hanover Trust Bank. Esta era una táctica de validación. Si el hombre es dueño de un banco y vive como un rey, el negocio tiene que ser real. La gente no invertía en cupones postales, porque casi nadie entendía cómo funcionaban. Invertían en el éxito visible de Charles Ponzi. Sin embargo, el motor interno de su empresa era un agujero negro. Ponzi aplicó lo que hoy es la base de cualquier estafa piramidal: usar el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Pero fue un paso más allá con la táctica de la reinversión. Convencía a los ganadores de que no retiraran su capital. Les decía, ¿para qué llevarse el dinero ahora si en otros 90 días pueden duplicarlo otra vez? Esto era vital, porque mientras el dinero no saliera de su oficina, el esquema podía seguir creciendo indefinidamente en papel. Pero toda narrativa tiene sus críticos. El primer gran golpe vino de Clarence Barron, el gigante del periodismo financiero y fundador de la revista Barron's. Barron hizo un cálculo simple que nadie se había molestado en hacer. Para que el negocio de Ponzi fuera real, tendrían que haber 160 millones de cupones de respuesta internacional en circulación. En realidad, solo había 27,000 en todo el mundo. La táctica de Ponzi ante esta acusación fue la ofensiva absoluta. Demandó a Barron por difamación y mantuvo una fachada de calma imperturbable. Invitaba a los periodistas a su oficina, les servía café y les mostraba montañas de dinero en efectivo para demostrar su solvencia. La presión aumentó cuando el Boston Post empezó a investigar su antecedente penal. Ponzi, en un movimiento de audacia increíble, contrató a un agente de publicidad, William McMasters, para que limpiara su imagen. Fue un error táctico fatal, porque McMasters se dio cuenta rápidamente de que Ponzi no tenía ni idea de cómo funcionaban los cupones en realidad. McMasters escribió un artículo demoledor diciendo que Ponzi era un idiota financiero que solo estaba robando para pagar deudas. El colapso final fue un espectáculo digno de cine. Cuando los rumores de insolvencia se hicieron insoportables, se produjo una corrida bancaria. Miles de personas rodearon su oficina exigiendo su dinero. Aquí, Ponzi mostró su táctica de control de daños más impresionante. Salió a la calle, se mezcló con la multitud y en lugar de huir, ordenó que se les sirvieran donuts y café a todos los que esperaban. Les pagó a todos los que hacían fila ese día, dólar por dólar. Esta confianza suprema hizo que muchos, en lugar de llevarse su dinero a casa, se volvieran a meter en la fila para reinvertirlo. Creían que si tenía tanto efectivo para repartir, las dudas debían ser falsas. Pero los números no mienten. El 12 de agosto de 1920, las autoridades cerraron sus oficinas. Descubrieron que Ponzi tenía una deuda de $7 millones y casi nada de activos reales. El imperio de naipes se desmoronó, llevándose consigo los ahorros de miles de familias, desde inmigrantes humildes hasta empresarios adinerados. Ponzi terminó en prisión, fue deportado a Italia y murió en la miseria en Brasil, pero su nombre quedó grabado para siempre en el léxico financiero. ¿Qué podemos aprender de esto en Magno? Charles Ponzi no solo fue un estafador, fue un pionero en entender la psicología del inversor. Nos enseñó que el carisma puede nublar el juicio matemático elemental. Sus tácticas de prueba social, creación de escasez y validación a través del lujo siguen siendo utilizadas hoy en día, desde esquemas de criptomonedas dudosos hasta gurús de finanzas que venden libertad financiera instantánea. La lección de Ponzi es que el mercado siempre tiene una lógica de hierro. No se puede crear valor de la nada. El arbitraje es real,
pero las ganancias exponenciales sin riesgo son una fantasía. Ponzi vendió un sueño porque sabía que la gente tiene hambre de milagros. Su historia es un recordatorio de que en los negocios la transparencia es más importante que la confianza ciega, y que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es porque probablemente lo sea. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si quieres seguir entendiendo las mentes que han moldeado el mundo del dinero y las tácticas que mueven las masas, asegúrate de suscribirte al canal. En el próximo video analizaremos cómo estas mismas tácticas se están aplicando en la era digital. Nos vemos en la próxima, aquí en Magno.